Prioridades que tuve que cometa delito en Colombia, sea que empiece o termine acá, pues se juzgan. Y hablamos de la territorialidad por extensión, de unas naves o aeronaves del Estado. Si se comete delito al a bordo de una nave o aeronave del Estado, independientemente de donde se encuentren, lo juzga la justicia colombiana. Y la extraterritorialidad es que comete delito en el extranjero en contra de Colombia. Entonces, ¿cuándo se juzgan aquí en Colombia? Primero, cuando tienen inmunidad diplomática. Los diplomáticos que cometan delito en el extranjero lo juzga Colombia. ¿Quién más? El que no tenga inmunidad diplomática, pero esté al servicio del Estado y no lo juzguen allá. Tenemos el ejemplo de los que trabajan en la Embajada de Colombia pero no tienen inmunidad diplomática. Entonces, si el Estado ya rehúsa a investigar o no quiere investigar, pues los puede investigar. ¿Cuándo más? Cuando es un delito contra la existencia y seguridad del Estado. Entonces hablamos de la rebelión, de la sedición o del espionaje. Son delitos que se cometen en el exterior, los juzga Colombia. Y hay delitos que le ajustamos la pena. En el tráfico en la fabricación de moneda colombiana, en financiación del terrorismo, en delito contra el orden económico y social, contra la administración pública, delitos que cometen en el exterior. Si los condenan allá, cuando los envíen acá a Colombia, le decimos cuánto pagó allá y aquí le ajustamos lo que haga falta por extraterritorialidad. Y decíamos que toda conducta punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. A la vez, estas conductas típicas, antijurídicas y culpables serán o dolosas, o culposas, o preterintencionadas. Y decíamos que el dolo pues, es conocimiento y voluntad, la culpa que tiene tres generadores, que es negligencia, impericia y impericia. Y la preterintención, que es un estado medio entre el dolo y la culpa. O sea, la conducta empieza dolosa, pero termina culposa. Se excede la intención de la gente, lo que es la preterintención. Cuando hablamos del sujeto, digamos que el sujeto puede ser activo o pasivo. Activo quien comete la conducta y pasivo sobre quien recae la conducta, que puede ser indeterminado o determinado dependiendo de la calidad que exija el delito. Indeterminado es cuando cualquiera puede cometer la conducta, el que, la persona, quién. Determinado es cuando se exige una calidad especial, servidor público, la mujer, la madre, o en el caso del incesto, los familiares dentro del marco de consanguinidad, y que era monosubjetivo o plurisubjetivo, dependiendo de la cantidad de sujetos que exija el delito para que exista. Entonces, tenemos el ejemplo de que en el hurto se exige uno, pero en una desonada, con un concierto para delinquir, ya sí en varios, ¿sí? Hablamos de que en este tipo penal estudiamos lo que es la tentativa y los autores. Que la tentativa es como un delito imperfecto y es cuando no se completa el iter criminis, ¿sí? La tentativa por el iter criminis. Que este iter criminis tiene 4 fases, ¿cierto? La idea, la preparación, la ejecución y la consumación, que es delito a partir de la ejecución, excepto que hay dos delitos especiales aquí en la preparación, que es el concierto para delinquir y la conspiración que se aborda acá. De resto en Colombia la tentativa nace a partir de la ejecución y hablamos de una tentativa inacabada, una tentativa frustrada o acabada. Hablamos también del delito imposible, que es matar a un muerto, o matar a punta de brujería, que eso no aplica. Y hablamos de los autores y los partícipes. ¿Quiénes son autores? Tenemos el autor intelectual, el material o inmediato, sí. El autor mediato, Coautor, ¿sí? Y los coautores. Material. Esos son los 3 autores, ¿sí? Material, mediato y coautor. Que el autor material es el que realiza la acción, es el que realiza la acción. El autor mediato es el que utiliza a otro como instrumento, ¿sí? Utiliza a otro como instrumento. Este le dice a este que acabe con la vida de este. Pero este o le falta el conocimiento o le falta la voluntad, ¿sí? Por eso este no responde.
Y el de atrás se llama autor mediato, el que mediante otro lleva a cabo su cometido. Este otro es un instrumento. Como este no conoce, por eso es diferente al autor intelectual o al determinante. ¿No? Este le está diciendo, hombre, como este le falta conocimiento o voluntad, mate a fulano de tal que el man es el diablo y lo va a llevar. ¿Sí entiende? Tiene un problema en la mente. O le dice, lléveme esta maleta hasta allí, hermano, yo estoy muy ocupado. Y la maleta lleva explosivo, lleva estupefaciente. Entonces, mire que él sí quiere llevarla, pero no tiene, quiere llevarla, pero no tiene el conocimiento, que es lo que va ahí. Entonces, este es un autor mediato. Y los coautores son los que se reúnen y distribuyen tareas. Me recuerdo, vamos a cometer un hurto al banco, entonces uno coge el vigilante, otro el vehículo, otro la plata, otro la alarma y otro el campanero. Entonces todos responden por la misma conducta, porque son coautores. Todos son entonces cuando haya distribución de tareas, la clave está en cuando hay distribución de tareas es coautoría. Si tú y yo nos encontramos, vamos a atracar a fulano de tal, ahí no hay coautoría, que nos encontramos y vamos a atacar, cada uno es autor, ¿sí? Cada uno es autor, pero si nos unimos, bueno, vamos a hacer tal ataque, usted hace esto, eso. Cuando hay distribución de tareas hay coautoría y todos responden por la misma conducta, Y hablamos de los partícipes. Que los partícipes eran el determinante, el cómplice y el interviniente. Que el determinante es el que carea, el que instiga, el que induce a otro a cometer una conducta punible, ¿sí? Y muchas veces lo han llamado como autor intelectual, porque no está ahí, en lugar está empujándose al otro, pero no está ahí. Por ejemplo, en un sicariato hay un determinante y hay un autor material. Pero cuando se utiliza un menor de edad, un inimputable, un trastornado mental, hay un autor material, pero este no va a responder. Y hay un autor medial. En cambio, cuando hay un sicariato, hay un determinante que sí responde y hay un autor material que sí responde. Ambos responden. Entonces, el autor material, recuerda, es el que carea, el que empuja. Mano, hágale, vamos a atracar a ese man, venga, motive, traiga la pistola, traiga el carro y lo atracamos, lo está empujando. El cómplice es el que presta una ayuda, ya sea con acuerdo previo, o concomitante, o después de cometer el hecho, presta la ayuda. Entonces, él no estuvo en el atraco, pero sí le recibió la bolsa con la plata y la guardó, ¿sí? Él no va a estar en el atraco porque él le adquiere el arma, o si lo recoge en la motocicleta, o si da la información. Eso es un cómplice, ¿sí? Este sí responde por la mitad y ahí para abajo de la pena. Y el interviniente es cuando el delito exige una calidad especial y el hombre no la tiene, pero sí empujó al otro a realizarlo. El delito exige una calidad especial, pero el hombre no tiene la calidad especial, pero como participó en ella, por eso es un partícipe, responde con la conducta rebajada unas cuantas partes. Entonces, autores y la tentativa, autores y partícipes. Buenos días. Tentativa, autores y partícipes. La tentativa es cuando el hombre inicia todos los actos y no se ejecuta por un agente externo. Es decir, el hombre le hace 10 disparos y no le pega ni uno. Ya hay tentativa de homicidio. Porque hay no. Pero hay otra tentativa que es la tentativa frustrada, cuando el hombre inicia todos los pasos, dispara contra el hermano, le pega, pero el hombre lo salva. Es que aquí Cristancho me pregunta, yo te lo interrumpo, que cuando por lo menos en un secuestro la empleada es la que vende la información, entonces yo le digo que por concierto, o sea, se le mete el concierto cuando, y por secuestro, ¿no? Obviamente, pero también se le mete el... Ahí es la pelea entre abogado y fiscal. Que el fiscal la va a vincular como coautora y el abogado la saca como partícipe, como cómplice, ¿sí? Depende la esencia, lo que ya haya aportado. Es decir, algo. Y la pelea está ahí. Yo como abogado defensor, digo, ¿usted qué hizo? No, pues me llamaron, vean, nos dieron 20 minutos de día, que le dijera por dónde salía el señor ese día. ¿Sí? Depende de la ayuda que haya prestado, ¿no? Yo que daría por tal parte,
me dieron plata. Ah, pues yo no había que iban a atracar, pues es que por nunca le iban a llevar una respuesta. En cambio, el fiscal puede decirle, no, señor, la verdad que usted sabía que había algo malo, ¿sí? Usted estuvo en la empresa, pero si él nunca hizo parte de la empresa, nunca se reunió con ellos, no se cuenta. Entonces la pelea entre fiscal y defensa. O puede ser cómplice, puede ser coautor, dependiendo de lo que le prueben, ¿sí? Ya tenía que lo prueben. Lo mismo que el campanero. El campanero puede ser o cómplice o puede ser coautor, dependiendo de lo que le prueben. Si el campanero es el que se da la chacita de dulce de allá, ¿sí? Son coautores porque todos están reunidos para lo mismo. Lo mismo la empleada de servicio, Claro, creería claro. yo. Pero Ella mire, tiene que sí. estar metida ahí en la confederación para todo. Sí, porque y además, o sea, y en la investigación por lo menos muchas veces uno como policía judicial uno demuestra que hubo reunión, depende de lo que muestre la policía judicial. Entonces uno que se reúne en tal parte que Bueno, si yo personas policía judicial le demuestro con el campanero que estuvo reunido allá, Claro. lo voy a imputar como coautor. Sí. Pero si el campanero llegaba, hermano, venga, y pues, ¿cuándo viene el carro de la plata? No, llega todos los miércoles. Y se dieron cuenta que él informó, es cómplice. ¿Sí? Es dependiendo de lo que muestre policía judicial. Cuando se comprueba que es coautor, también entonces ahí se le adiciona El concierto para delinquir, sí, Claro. necesariamente si hay un Tiene que haber concierto, concierto porque hubo- que el concierto para delinquir es una empresa criminal. Tiene que haber una empresa criminal. Gracias. ¿Cómo así? O sea, que hay un concierto para delinquir es tu ánimo de permanencia en la empresa. Es decir, ya llevan varios delitos cometidos. Ah, ok. Sí, ya llevan varios delitos cometidos. Bueno. Pues yo tengo una duda Sí, con la de la expropiación. En Colombia no existe la expropiación. solamente existe por guerra. Porque ¿Sí? La confiscación es la que no existe. La O sea, confiscación tampoco. no. ¿Cómo se llama esa figura que están utilizando Institución de dominio. Tengan derecho al dominio. Pero, por ejemplo, Sacamos. caso, 10.000 hectáreas en la Macarena y el gobierno no deja que más de 259 hectáreas, las otras que me lo van a hacer. ¿Cómo así? Que no deja que la gente... Ya no está bloqueada, ya está bloqueado en, ¿cómo se llama eso? Lo de tierras, en Bímalas, todo eso lo bloquearon, ya no puedes, máximo 259 hectáreas puede tener una persona. Pero tendrán que indemnizarlo, es para dárselo a otras personas. Es para que haya distribución de la tierra, ya por la reforma agraria. Pero tendrán que indemnizar. Pero tiene que comprar Sí, ya. tiene Claro, que tiene que indemnizar, pagar. el Estado tiene que indemnizar. O sea, no es como en Venezuela Que lo quita pasa y- la gente, Pero la paga el puede precio que expropie. quiere el gobierno. Por eso, pero es que esas tierras se compran Ese edificio es propio. Claro, pero mire que ahí qué figura se aplica. Ahí prevalece el interés general sobre el particular. Entonces, por eso hay Pero que en el ciudadano indemnización. repartir a la guerrilla. Ese fue el tratado que firmó allá en La Habana. No, la guerrilla no. Entonces ahora A los desmovilizados. Usted que tenía 600 no me van a quitar la mitad. Usted llega al país aquí, Era el país que le dije alguna vez. Pero- Usted va por mitad ahí con él. Me toca comprarle a una guerrilla. Eso es una expropiación. Como cuerda. ¿Acuerda? Sí, disimulada. Y la compran al precio que quiera el ¿A gobierno. precio nuevo? No. Sí. a lo que- Mínimo, A lo que mínimo estaba tiene evaluado que. ahí, sí. No. Sí. No, pero eso Mínimo es lo que se está en lo que está pagando El catastro. el Mínimo de ahí para arriba. No, pues yo digo eso y no es el catastro. Con el pues decía. El avalúo. avalúo Pero catastral. es el problema que si el avalúo es el que pero es uno que mismo se siempre da- claro, no, porque el que avalúo llegan y lo le tiene dicen suavecito cuánto está para que en, pague. ya en las escrituras, tanto a eso. No, la orden la paga. No, la orden es Ah, el paga. avalúo comercial. Sí. No, el avalúo comercial tiene que pagar el avalúo comercial. Si el Estado Sí. no puede hacer eso. ¿no? El Esa avalúo plática. comercial. Saque, Ahí la platica. saque rapidito esas hojitas que tiene a sembrar y raspela rapidito. Y échale candela a eso. Sí. Es el avalúo comercial. Siento solo. Gallego que hizo para mejor que yo. Está en México. Buscando a la distancia para. Sí, gracias. Está en Tijuana, creo que me... Está en la Plaza Garibaldi. Sí. Bueno, Pero he visto yo fotos dejé de todo unos ese amigos día que sin han pero ido. dije la mamá. Siga. Siga golpeando.
Igual, exacto, igual. ¿Y qué está haciendo ella? Un curso, creo. Pero me escribió antes, me dio un curso, pues, Ya somos que me 1, rajé. 2, 3, 4, 5, 6 desayunos. 6 desayunos y luego Es que no saben. O sea, me dicen que se rajó. Sí, mamando gallo. Oye, ¿qué más? mira, a ver, para que pague bien la mochila. No te la estilo ahorita. También se cuida, ¿no? Pero a mí me hablas que me la hago así. ¿La Vázquez? Sin dolor, sí. Que le dijo, tranquila, Sí, estudio. lo vi. 2 veces y cada vez que me hacía así. Hasta que me dijo, no, ustedes las viejas pasaron bien. Yo, pero los hombres que sinvergüenzas. Me tiran problemas. Como 50, Zánganos, ¿no? dijo. ¿Cuánto le dijo? Sí, me dijo 50 y me dijo así como que no sabemos. Y yo, gracias, señor. ¿Pero usted? Gracias. Ah, se está tomando el pelo. Deberían de gustarme el 69, ¿verdad? O sea que los hombres están jodidos. Que, sí, me dijo que Llega, los hombres llega, estaban más bien, más bien, ¿no? con muchos problemas. Ahí, gracias. No sé a qué se refiere. 60. Ahí es donde ¿Será que todos son de los servicios? Son 38, ¿no? No alcanza. Todos serían 38. 163. Pues pongamos 12, ¿eh? Pero esos tienen más puestos más privilegiados que. Hay uno que no podemos dejar que se quede de los servicios. Tiene que pasar como sea. Parcero, ¿Dónde está? el tesorero. Y ya Si no. lo quiero, se me puede quedar. ¿Por qué? Ah, pues para que nos retrase por lo menos un mes a mitad se la entrega. ¿verdad? Y a mí, Con nosotros. Tesorero, bien, pero ese es el único madrista que sirve. Pues, muy bien. Y a mí, Pero del 67, ¿cuánto se queda en trayectoria? como 50. ¿no? ¿De 67 en trayectoria? No. Sí, como Unos 50. 40 y algo, ¿no? pero más poquitos. Y eso que yo eran muchos más, yo eran 200 y pico, 220 y pico. Pero es que este año se me hicieron como que sí hicieron la tarea juiciosa. Ese año se intentaron hacer eso como una forma. O tenemos menos para. Bueno, entonces, estábamos recordando pues la parte de la tentativa, los autores y los partícipes. Hablamos de las causales de ausencia de responsabilidad. Decíamos de los permisos que le da la ley para cometer delitos. Son 11 causales de ausencia de responsabilidad. Entre esos el caso fortuito o fuerza mayor. Recuerden, no responde cuando comete un delito, en caso fortuito o fuerza mayor. Y hablamos de que el caso fortuito es algo imprevisible y a la vez irresistible, en ocasiones por conducta del hombre, y ya la fuerza mayor más por hechos de la naturaleza. Un caso fortuito, entonces hablamos de se revienta una llanta de un momento a otro y mata a otras personas. Ahí no habría ningún delito. La fuerza mayor, el arroyo de Barranquilla, un derrumbe, una inundación, y usted no asiste al servicio por esa situación. Hablamos de cuando es con el consentimiento válidamente otorgado por el dueño del bien. Hablamos de la eutanasia. Yo autorizo que me quiten la vida, autorizo que me dañen la casa, que es mi casa, autorizo que ingrese a mi computador o a mi correo electrónico si le doy la clave, ¿sí? Si da un acceso abusivo a un sistema informático. Después hablamos del incumplimiento de un deber legal. Incumplimiento de un deber legal, que es cuando la ley me ordena a mí, me autoriza, me ordena capturar a una persona o ingresar a un domicilio sin orden de allanamiento, porque está en flagrancia. Eso es cumplimiento de un deber legal. O al médico ¿qué? Al médico le autoriza desvestir a una persona como tal para poderlo atender en el momento de que está sufriendo un paro cardíaco, una atención como una enfermedad súbita, en un estado de urgencia o de emergencia. Hablamos de cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente, es cuando yo allano o intercepto comunicación porque el fiscal me da la orden como tal.
que la orden legítima tiene que ser de un superior a un inferior, de alguien idóneo para emitir esa orden legítima. Es idóneo el fiscal para dar la orden de allanamiento, para dar una intercepción telefónica, una vigilancia y seguimientos. Es idóneo la policía judicial para cumplirla. Es idóneo el juez de garantías o el juez de conocimiento para una libertad una boleta de libertad. Y es idóneo el director de la cárcel para cumplirla, no cualquier persona. No es idóneo el comandante suyo decirle, darle una orden para que haga un allanamiento, si él no es competente para emitir una orden de allanamiento. Después hablamos de en legítimo ejercicio una actividad lícita, o un cargo público, o un derecho, y es el derecho que tiene para corregir a sus hijos, decirle que no puede salir de la casa, si sea una privación de la libertad, de derecho del dueño del hotel para no entregarle la mercancía porque usted no ha pagado la cuenta, es un derecho que no es un abuso de confianza ni un orden, sino que es un derecho que él tiene, que hasta que usted no pague la cuenta no puede salir. Cuando hablamos de una actividad lícita, es el muerto en un ring de boxeo. Sí, como está en una actividad lícita no debe responder por ese homicidio, unas lesiones personales en un partido de fútbol como tal, y de un cargo público es usted porque cierra un establecimiento, ¿sí? Porque usted está en ejercicio como comandante de estación de un cargo público, el fiscal porque expira una orden de allanamiento, porque está en ejercicio de un cargo público, está nombrado y posesionado como tal. Hablamos de la legítima defensa, ¿sí? Que la legítima defensa tiene que ser ante una agresión, pero una agresión que usted no haya provocado, y una agresión que es actual o inminente. No se presume la legítima defensa en actuaciones futuras o pasadas, que sería ya venganza. Entonces esa agresión actual es aquella que ya empezó, y la inminente es la que los gestos o acciones ya sabe que va a iniciar, y que allí la agresión tiene que venir de un ser humano, ¿sí? Ya sea un menor de edad, un loco, un borracho, un niño, una mujer, el que sea, puede agredir. Y se puede tener una igualdad de circunstancias, no igualdad de armas, sino la pelea entre el parapléjico y el fisicoculturista. El fisicoculturista lo puede matar con un golpe, el parapléjico puede matarlo con un arma de fuego. Igualdad de circunstancias. Y hablamos de un estado de necesidad. En el estado de necesidad hablamos de un peligro actual o inminente. O sea, defenderse de un peligro actual o inminente. ¿Y el peligro de dónde sale? De la naturaleza, del mismo hombre o de los animales. De la naturaleza es un rayo, un derrumbe, los animales, el agresivo, el hombre, un hombre que venga en caída de una vez, usted tiene que tumbar a otro para que no lo vaya a lesionar, para un daño en bien ajeno, unas lesiones personales, que en el estado de necesidad hay una balanza para sacrificar un bien y dejar otro vivo. Entonces hablábamos de cuando usted tiene que tumbar una puerta, puede salvar a una persona que está allá adentro, hablamos de un daño bien ajeno, una violación de domicilio, pero usted lo está haciendo para sacar a alguien de allá. Cuando usted se roba un vehículo, pero es para llevar a un herido que nadie quiere socorrer. Hablamos de un hurto agravado, pero como está la vida de la persona, lo vamos a rescatar en un estado de necesidad. Hablamos del hurto famélico, el que roba por hambre, o el que roba porque no tiene que vestirse, ¿sí? Eso es un estado de necesidad. Ponemos el ejemplo de Viven, los que comían la carne, de los que se murieron allá en los Andes, pero entonces si no comen esa carne, pues se van a morir. Y colocamos el ejemplo del naufragio donde hay una lancha para 2 personas y hay 3 sobrevivientes, pues habrá que sacrificar uno, porque es mejor que muera uno y no que mueran 3. Es un estado de necesidad. Y hablamos del miedo insuperable, ¿sí? La coacción ajena. Cuando usted en la coacción ajena usted le anulan la voluntad, le anulan la voluntad en la insuperable coacción ajena. Que esa coacción ajena tiene que ser una coacción real y tiene que ser presente. Futuro no se puede porque la coacción se puede denunciar. Y hablamos del miedo insuperable, pues cuando el hombre se queda petrificado, en shock, puede relajar esfínteres, puede ponerse a llorar, entonces no reacciona ante un evento que tenga que reaccionar como tal. Hablamos del error de tipo, que es cuando usted desconoce que la norma existe, ¿sí? Poníamos el ejemplo de los campesinos de la leche, que botaban la leche porque creían que la leche era de ellos, como era de ellos, podían botarla para afectar los precios del mercado. Una cosa es para afectar los precios del mercado, otra cosa es que la boten porque está mala, ¿no?
Ese es el error de tipo. Se asocia mucho a la intelectualidad de las personas, ¿no? Se asocia a la intelectualidad, dependiendo del grado de ilustración que tenga la persona, así es el mismo se le va a exigir. Y hablamos del error de prohibición, que es cuando usted piensa que la ley le da permiso para actuar, una legítima defensa putativa, que es la que hablábamos. Esas son las causales de ausencia de responsabilidad. Hablamos de las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Hablamos de las penas y las medidas de seguridad. Ayer nos falta el borrador. Las penas. Prisión por favor. Principales sustitutivas y sucesores. Principales, prisión, multa, otros derechos. Sustitutivas, prisión y multa. Sí. Más privativas de otros derechos. Sube la nota, ¿no? Penas y medidas de seguridad. ¿A quién se le aplica una medida de seguridad mayor? ¿Sí? Una medida de seguridad, ¿a quién se le aplica? A una persona imputable. Inimputable. Inimputable. ¿Y la pena? Y la pena, cárcel. ¿A quién? Una persona imputable. Imputable. ¿Y la medida de seguridad? A los inimputables. ¿Quién es inimputable? Una persona que tiene discapacidad y no tiene ¿Discapacidad cuál? locura o enfermedad No o tiene conocimiento. Ahí vamos. Estamos viendo penas y medidas de seguridad. Y decíamos que las penas en Colombia son principales, sustitutivas y accesorias. Esas son las tres claves de penas que hay en Colombia: principales, sustitutivas y accesorias. Que las principales son las que están con el tipo penal, están ahí redactadas en el Código Penal, ¿sí? Esas son las penas principales, las que están redactadas en el Código Penal. Entonces, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Esa es principal porque está redactada en el Código Penal. Y esas principales son prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Prisión, pecuniaria de multa y demás privativas de otros derechos. Que la prisión en Colombia, la pena máxima es de ¿cuánto? 60 años. 60 años en concurso. 50 pero 60 con el concurso. Eso, 50 pero 60 cuando es el concurso de delitos. Y decimos que el concurso de delitos es cuando con una acción o con varias acciones cometen varios delitos. Y que la pecuniaria de multa, cuando es prima hermana de la de prisión, o sea, cuando la acompaña, la pena máxima es ¿cuánto? 50.000, ¿cierto? Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y hablamos de las demás privativas de otros derechos que son iguales a las accesorias. Accesorias. Y una vez aprovechemos aquí y la miramos. Estas son las penas accesorias que se convierten en demás privativas de esos derechos cuando están redactadas ahí en el tipo penal. ¿Cuáles son? La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Toda condena penal lleva inmersa esa. Toda condena penal. ¿Qué es que lo condenaron a 6 meses de prisión? Interdicción de derechos y funciones. Por eso los condenados no pueden votar. ¿Sí? Por eso los condenados no pueden votar. La pérdida de empleo o cargo público. La pérdida de empleo o cargo público. Hay algunos delitos, y el otro que tiene como pena la multa y tiene como accesorio a la pérdida, todo servidor público donde salga condenado, pérdida de empleo o cargo público, excepto en los delitos culposos, ¿no?
excepto en los delitos culposos que pueden volver a pertenecer a la fuerza pública en algunos eventos. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio. Pues el médico que en su operación se le fue la mano y cortó el pie que no era, unas lesiones personales, y como accesoria, ¿qué va a hacer? Inhabilitación para ejercer el cargo público. El conductor, el abogado, en una asesoría ilegal o llevó la plata del cliente, la inhabilitación para ejercer la profesión oficio, el abogado, el contador, todos aquellos. ¿Se acuerdan cuando vimos por allá el artículo 26 de la Constitución Política, derechos de profesión oficio? 27, perdón. La privación del derecho, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, por lo general delitos cuales, de violencia intrafamiliar, de incesto, ¿sí? La privación del derecho a conducir vehículos, automotores y motocicletas. Entonces, cuando el delito como tal se ha cometido en un medio motorizado, la pena accesoria va a ser la privación de derechos a conducir vehículos o motocicletas. ¿Cuándo es la pena principal de esas? Cuando esté como de más privativas de otros delitos. Es pena principal cuando está redactada en el tipo penal. En el tipo penal. Por ejemplo, en el mayor. Yo le he puesto mi código. Y miren usted el artículo 109. ¿Estas serían de más privativas? Estas son accesorias y son de más privativas cuando estén redactadas ahí, son las mismas. 109. 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ahí están como penas principales: prisión y la multa. ¿Y qué más dice ahí abajito? Dice, cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o armas de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos o automotores o motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, respectivamente de 3 a 5 años. Entonces sí, ahí hay demás privativas de sus derechos. Si no estuviera ahí sería accesorio. Sería accesorio, ¿sí? Entonces, la pena principal de demás privativas de sus derechos es principal cuando está redactada y es accesoria cuando le da la potestad al juez para que la coloque. ¿Listo? ¿No? Esas son las accesorias, que se convierten en principales cuando están redactadas, pero son ¿Esas están redactadas? ¿Esas accesorias? Sí, claro. O sea, supuestamente el accesorio es la última parte que tiene ese delito, pero hay otros que no lo van a tener. Son las que la dejan a la potestad del juez. Al juez, el juez las coloca dependiendo de lo que pasó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el abogado se le llevó la plata al cliente, ¿sí? O reveló secretos profesionales, te lo van a condenar por revelar secretos profesionales, no más. La prisión y la multa se la hay, pero como accesoria que le van a colocar la inhabilitación para ejercicio de la profesión como abogado, como accesoria. ¿Por qué no va a colocar el juez? Porque no está redactada ahí como principal. No. Si usted mira, por ejemplo, el artículo 103, mi mayor. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 años a 25 años. ¿Qué más tiene? No más. tiene más. Aquí. No tiene más, ¿sí ven? No tiene. O sea, esa no tiene ni multa, esa es principal, no tiene ni multa, ni demás privacidad de sus derechos. Entonces, a esa condena, ¿cuál accesoria le colocamos? ¿Cuál? Inhabilitación para el ejercicio Sí, de es un cargos mucho. públicos Siempre o la llevará pérdida eso. de cargo. Siempre llevará eso. Siempre, toda pena llevará la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. ¿Ves? Esa es accesoria. Pero si usted mira el artículo 404, ya de los servidores públicos, Conclusión. El servidor público que abusando de su cargo de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite, incurrirá en prisión de 96 a 180 Prisión. meses. ¿qué más? Multa de 60
66.66 Sí. a 150 salarios mínimos legales mensuales. Esa es multa. No puede superar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales. No los puede superar. ¿Y qué más? Y inhabilitación para el ejercicio de derechos o funciones públicas de 80 a 144. Entonces, si ven, esa ahí está como principal. Pero en el homicidio no está. Yo voy a colocarla como accesorio. ¿Sí? Son las mismas. Sino que cuando no está, el juez la coloca. Pero cuando está, la norma la coloca. Esa es la misma norma que les va a pedir. ¿Qué estudio mayor? Bueno. Otra pena accesoria. La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de fuego. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. Ojo con estas penas. ¿Por qué decimos ojo? Porque recuerde que esto era una competencia del comandante de estación. Sí, era Fueron declaradas inexequibles porque eran sanciones. Pero si es sanción, no la puede colocar una autoridad administrativa, sino una autoridad judicial. Entonces, por eso sigue existiendo. Claro, que es que el hombre, cada 8 días que va al bar El Tubo, levanta uno y le pega su puñalada. Entonces, prohibición, accesoria, no puede volver a entrar allá. ¿Sí? Va a meter a otro sitio, pero a ese sitio no puede volver a entrar. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, que siempre irá anexa a toda medida de prisión domiciliaria o prisión con vigilancia electrónica o libertad condicional. Salga, pero no puede consumir bebida alcohólica. La que habíamos mirado, ¿se acuerdan? La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. Entonces, te paga el delito, patica al aeropuerto y te bebe. Si la norma determina de más prohibición de derechos, pero el juez además puede colocar más accesorios. Sí, claro. Puede colocar, por ejemplo, además de lo que esté estipulado. Me puede cargar lo que quiera. Claro. Que sea relacionada con el delito. Con el delito. Por decir algo, hay una que dice pérdida del cargo público. O sea, además, interdicción de derechos y funciones públicas. ¿Sí? La que dice ahí, más la accesoria que diga el juez. Más la accesoria que diga. Entonces, por ejemplo, en el homicidio, en la violencia intrafamiliar, el hombre llega borracho, le pega al hijo, a la señora, pone todo el lugar de error. Entonces, la patria potestad, además de prohibir estas, prohibición de aproximarse a la víctima o con integrantes de su grupo familiar, que son nuevas. Prohibición de comunicarse con la víctima o con integrantes del grupo familiar. Esto va para la violencia intrafamiliar. ¿Sí? ¿Y quién es el grupo familiar? Todos los que vivan bajo el mismo techo, o padres o madres así vivan retirados. Dice. Esas son las penas principales y las penas accesorias. ¿Sí? ¿Claro esa parte? ¿Mi mayor? ¿Sí? ¿Mi mayor está la parte? Y hablábamos de las penas sustitutivas. ¿Se acuerdan? Que cuáles penas se pueden sustitutivas que se pueden sustituir por otras, ¿sí? Recuerden, las penas son principales, que son prisión, multa y demás privacidad de tus derechos. Las que no se pueden sustituir, ni las accesorias ni las demás privacidad de tus derechos. ¿Cuáles se pueden sustituir? La de prisión. ¿Por cuál se puede cambiar la de prisión? Domiciliaria. Por prisión Domiciliaria domiciliaria. o vigilancia electrónica. Domiciliaria o vigilancia electrónica. Que la domiciliaria es cuando ha sido condenado máximo 5 años. Máximo 5 años. Y la electrónica, 8 años. máximo 8 años. Nunca por delitos graves de homicidio, genocidio, secuestro, nada de secuestro. Pero el de Cúcuta, que digan así, ¿Cuál? el del ELN, ¿no? Le dieron casa por casa y le dieron a mi y ya no estaba. ¿Y qué delito? Por Sí, secuestro, sí, por ahí. claro, por secuestro era de los que secuestró a los últimos allá en norte de Santander, en Arauca. Y le dieron casa por cárcel, el juez. Es una Y a los legalidad. 15 días fueron a mirar y ya no estaba. Habría que Y era el investigar. segundo del LLA. Ahí donde investigan a ver qué es lo que pasó con el cuento. ¿Por qué? Pero ya fue ya quien lo coge. Otra vez eso la han capturado de Hipólito. ¿Sabes? Entonces, mi mayor, penas sustitutivas, prisión por prisión domiciliaria o por vigilancia electrónica. Y la multa
hay delitos que tienen como única pena la multa, ¿de acuerdo? Sí. La multa. Ejemplo, el 202, mi mayor. El artículo 202. ¿Esas penas accesorias están en el código? Sí, las accesorias en el artículo 43. 43. Impedimento de participación de ceremonia religiosa. El que perturbe o impide la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido incurrirá en multa. Ahí como no sabemos cómo la vamos a pagar, ¿sí? Entonces la ley dice, cuando el delito tiene como pena la multa, hay que tasarla por unidades de multa, ¿sí? De primero, segundo o tercer grado, dependiendo de lo que haya ganado el año anterior. Dependiendo de lo que hagan en el primero, segundo y tercer grado. Entonces tenemos unidades de multa de 10, 50 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es dependiendo de lo que ha ganado el año anterior. Entonces, cuando la pena es así, la multa es no tiene valor, entonces se le coloca de 1, segundo o tercer grado. Si el hombre no puede pagarla, se le puede sustituir de 3 formas. Plazos, trabajo y Eso. presentaciones. Por plazos, por trabajo y... Presentaciones. No, arrestos. Arrestos. Arrestos de Fin de semana, pero que no sean vestidos. Arrestos de fin de semana. Son 36 horas. Ah, ¿sí? va a poder jugar más fin de semana que da vestido. Entonces, el hombre le dice, bueno, debe pagar 10 salarios mínimos legales mensuales, no tengo plata, bueno, ¿cómo la va a pagar? No, pues pongamos las cuotas, 24 cuotas, ¿sí? Máximo 24 cuotas. Bueno, pues yo pagué todo el año pasado, yo no voy a trabajar ni para el Estado, entonces, perdón, no tengo plata para pagar, entonces por trabajo de interés público, no, tampoco quiere trabajar. Y no, entonces, arrestos de fin de semana, son 36 horas. Entonces el hombre entra el viernes y sale el domingo. ¿Y cuánto cuestan esas 36 horas que le vayan reduciendo los salarios mínimos? Una unidad de multa equivale a 5 fines de semana de arresto. Una unidad de multa equivale a 5 fines de semana. Y una unidad de multa equivale a 15 días de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la sustitutiva. Principales sustitutivas y accesorias. ¿Entendido? Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Esa sería importante, por ejemplo, en un momento determinado que ustedes ven que yo digo que esas medidas y todo las aplican. Sí. Pero sería muy bueno, por ejemplo, en un momento determinado que eso lo conozca la gente de comunidad. La comunidad, ¿por qué? Porque No saben, van a ver exacto. conozcan, Y eso sería bueno para empezar de pronto a tratar de disminuir un poco los actos de estos. Pero miren, mayor que todos los delitos de ahí tienen una pena. Por ejemplo, el homicidio de 3 a 25, de 25 a 40 con nada grabado, pues la siguen colocando. Claro. Esa es la función de la pena. Claro, motivar a la gente que como está ahí, pues la gente no lo cometa. ¿Sí? Pero muchas veces esa función motivadora de la pena no se cumple. ¿Sí? Y las medidas de seguridad son 3, no más. Esa es una medida de seguridad. La internación en un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. Protagonistas de novelas, la segunda. Internet de casa, de estudio o trabajo. Y la libertad vigilada. Esas son las medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Recuerde que estas penas, tanto esta medida de seguridad como las penas sustitutivas, se pueden colocar como medida de aseguramiento durante el proceso. Medida de aseguramiento. ¿Esa libertad vigilada es que la cárcel? La libertad nos entregan la entregan a un familiar, lo entregan a un familiar para que lo cuide. Penas.
sea, la internación del establecimiento o clínica de reposo, que el hombre está como mal, te lo llevan para allá. Si solamente para que tengan trastorno mental. La internación en casa de estudio o trabajo ya es para los menores de edad y la libertad vigilada es para los menores de edad. Sí, para menores de edad. Esas son las medidas de seguridad. Resulta que todo proceso inicia con qué? Con el delito, con la conducta. Con la noticia criminal. ¿Sí? Todo proceso penal inicia con una noticia criminal. Ahí como por avanzar. ¿Cuáles son las noticias criminales? Denuncia. O denunciado. Querella. Eso. Ojo, denuncia o querella de oficio. Y la última, ¿se acuerdan? Por petición especial, que es cuando el Ministerio Público, por extraterritorialidad, ¿sí? Dentro de un parroquiano, entonces por el Ministerio Público por petición especial se inicia el proceso. Todo proceso debe iniciar y debe terminar con ¿qué? Con una pena o una medida de seguridad. Así debe terminar el proceso. Es la forma normal como debe terminar el proceso. Pero puede acontecer que sufra algo el proceso en el transcurso del mismo y termine antes de llegar acá una pena o una medida de seguridad. Si termina acá, antes de llegar acá, ¿de qué se va a salvar la gente? De un antecedente. Eso es lo que muchas veces el policía o la gente se reniega. Recuerde, hermano, debe meter millones de pesos, pero doy a un abogado, nos come el morcillo. ¿Sí? No, hermano, venga, negociemos antes de que llegue. Ya cuando el policía está condenado, ya perdió la gente. Entonces, ¿cómo termina el proceso antes de que llegue a la pena como tal? Entonces vamos a ver lo que es las formas de extinción de la acción penal. Formas de extinción de la acción penal. La noticia criminal es denuncia, querella de oficio y ¿qué es lo último? Petición especial. Petición especial, sí. ¿Diferencia entre denuncia o querella? Que la denuncia es para, la querella es para delitos menores. Sí. ¿Otra diferencia? Que la denuncia es obligatoria, algo así. O sea, que la querella es, se puede echar para atrás, o sea... Desistible. Desistible, sí. ¿Qué más? Entre denuncia y querella. La querella la debe colocar el mismo afectado. Y la denuncia cualquier persona. La querella la debe colocar el mismo afectado y la denuncia cualquier persona. Muy bien, mayor. Desistible, delitos menores, y la debe colocar el mismo afectado. Entonces, inició el proceso, se llama acción penal. Toda conducta punible genera dos acciones, una acción penal y una acción civil. Entonces, parroquiano le pegaron su puñalada, entonces vamos a investigarlo penalmente y civilmente vamos a ver cuánto le cobramos, cuánto va a indemnizar. La acción penal es pública, pero la acción civil es privada. Si usted quiere que yo le cobre al parroquiano, vaya hasta mi despacho, coloque la demanda y empezamos a investigar. Si no, no. Entonces, empieza el proceso. ¿Cómo se acaba antes de llegar allá? La muerte del procesado. La primera forma de extinguir la acción penal es la muerte del procesado. Recuerde, muy jocosamente, muerto el perro, muerta la chana. Pero una pregunta, si ese muerto había dejado, por ejemplo, una deuda gravísima, ¿qué pasa con la deuda? ¿Sigue? No. ¿Se muere? Estamos hablando de la acción penal. En la acción civil, la deuda queda. Ahí sí queda. La acción civil sí. Pero en la acción penal, muerto el perro, muerta la chanda. Se murió el parroquiano, ya que más vamos a investigar. No es que no viva el responsable, pues ya se murió, ya que aquí va a condenar. ¿Sí? El desistimiento, que sea el mayor ahorita, el desistimiento para los delitos querellables. El desistimiento para los delitos querellables. La amnistía. Tome la genérica. No la ponga propia, que no quiero confundirla hasta por allá.
la amnistía. Creo que la amnistía es para delitos políticos, es un perdón del gobierno, ¿no? Y es la que se puede dar ahorita en el proceso de paz, la amnistía. Entonces, se le da amnistía a todos los guerrilleros que están en este momento en las cárceles, pero ojo, a todos los que estén siendo investigados. Ya los condenados. Si ya los condenados todavía ahí no le aplica. Estamos hablando de amnistía nomás. ¿Listo? Amnistía. Solo el que está siendo investigado. La prescripción. La prescripción. Ojo, aquí es el tiempo que tiene el Estado para investigar una conducta penal. Es como un castigo que se le da al Estado. Usted no investigó en tanto tiempo, perdió el año. ¿Cuánto tiempo es? Recuerde, una conducta penal nunca va a prescribir ni antes de 5 años. O sea, que no, que es que el delito por el cual están investigando tiene como pena máxima 3 años. Nunca va a prescribir antes de 5 años. O sea, lo mínimo son 5 años. Si son 3 años, no. La norma dice que lo mínimo son 5 años. No, pero es que la conducta penal es un homicidio y prescriben 25 años, nunca más de 20 años. ¿Sí? Ni antes de 5, ni más de 20. Y si son derechos humanos, 30 años. Es decir, es el tiempo que tengo para adelantar este proceso. Entonces, Si no lo adelanté. ¿5 años para qué? Para que prescriba. O sea, para Pero, cuando el delito tiene menos de 5 años, el tiempo máximo de prescripción es de 5 años. Cuando el delito tiene más de 20 años, el tiempo máximo de prescripción son 20 años. Si son derechos humanos, son 30 años. Y si es lesa humanidad, no prescribe. O sea, no prescribe. Lesa humanidad no prescribe. Recuerde, estamos hablando del tiempo que tiene el Estado para investigar. Para investigar, ¿oyó? Para investigar. La oblación. Recomendación. Nombre raro, hay que grabarlo 2 veces. La oblación. Obla. La oblación es el pago de la multa